Bien, 19 minutos, casi 20 podríamos decir, pasaron de las 2 de la tarde en todo el territorio de la República Argentina. Saludamos a todos los que nos están viendo en vivo. Bueno, a ver, presentamos el editorial del día de hoy entonces, y tiene que ver esto con una charla que pude presenciar, ¿sí?, entre dos militantes peronistas que justamente hablaban de esto último que venía diciendo acerca de por qué pasó lo que pasó hace 3 semanas. Bueno, uno de ellos estaba muy enojado. Obviamente esta charla se dio realmente, pero bueno, yo le voy a agregar algunos condimentos, ¿no?, que se fueron dando también posterior a la charla. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, estaba muy enojado, ¿sí?, muy ofuscado con cierto sector de la sociedad, que de algún modo, como venimos diciendo, le terminó prorrogando la confianza por 2 años más a Milei en estas últimas elecciones legislativas. En su argumentación, esta persona decía que se había perdido la batalla cultural hace 3 semanas, ya la venimos perdiendo hace rato en realidad, y evidentemente mucha gente de bajos recursos, no solamente de bajos recursos, me refiero económicos, ¿no?, sino también algunos de clase media, podríamos agregar también, bueno, se volvieron a creer el famoso discurso de la derecha que plantea que el populismo genera vagos que viven del Estado y que con su plata, con la plata que ellos generan, se financian los curros de la casta política. Casta política, término que utilizó Milei antes de las elecciones presidenciales, que todo el mundo creyó, que todo el mundo hoy está viendo que fue una farsa absoluta porque está lleno de casta su gobierno y sin embargo volvió a ganar en las elecciones de medio término, algo que llamó mucho la atención. Bueno, la otra persona con la que estaban charlando, bueno, también le decía que sí, obviamente, algo de eso sucedió, evidentemente, y hasta coincidía en que siempre existieron los famosos pobres de derecha, ¿sí?, un fenómeno característico del capitalismo a nivel mundial, que son las personas de clase baja, clases medias bajas, clases medias altas también, que pese a su mala situación social en la que se encuentran, de todos modos terminan votando a partidos de derecha que implementan medidas que van en contra de sus propios intereses y hasta podríamos decir en contra de sus propias existencias, ¿no? Y sin embargo, vale que dale, lo siguen votando. Cuando esto sucede, se suele decir que son votos o elecciones aspiracionales. Es decir, que la gente cree que algún día, cuando la economía se derrame, un discurso muy de la derecha en sí, bueno, a ellos también les va a ir bien, les va a empezar a ir bien, y por qué no, quizás empiecen a formar parte de una clase más alta, ¿sí?, una clase con mejores recursos económicos, y obviamente se están refiriendo a un sector social que por lo general los desprecia, aunque siempre los utiliza. De hecho, en esta famosa conversación que les estoy comentando, bueno, surgió también el nombre del sociólogo brasileño Gessé Souza, que causalmente el año pasado publicó un libro cuyo título es El pobre de derecha, la venganza de los bastardos, que no deja de ser un fenómeno multicausal. No podemos decir que por esta razón pasa lo que pasa. Hay muchos motivos que llevan a que se dé este tipo de situaciones. En uno de sus postulados, Gessé Souza sostiene que hay una manipulación permanente de los medios de comunicación que están financiados por las élites económicas. Esto lo sabemos todos, sigue sucediendo, pero bueno, marche presos, sigue pasando y bueno, la gente se engancha mucho con estos canales de televisión y con su programación en sí, en donde se instala la idea de que la culpa de las penurias de los pobres son los otros pobres. Entonces se las agarran con los inmigrantes, con los que duermen en las calles, con los desocupados, con los planeros, con los huelguistas, con los negros, con los discapacitados, e incluso hasta con los jubilados. La culpa la tienen los jubilados, ¿viste? Algo de eso siempre hay. Bueno, pero en esencia, lo que plantea este pensador es que el objetivo real de lo que hacen estos medios es redirigir el odio, la bronca existencial que tiene mucha clase media para abajo, ¿no? A mucha gente pobre que le cuesta vivir dignamente y que la está pasando muy mal. Bueno, ese odio, esa bronca, la idea es dirigirlas a todos los que acabo de nombrarles, a cualquiera, menos a los verdaderos culpables de nuestras desgracias en la vida, que no son otros que el poder económico y financiero, los grupos transnacionales, Estados Unidos, que siempre está como si fuera Dios, el sistema bancario, el extractivismo minero, sojero, petrolero, por ejemplo, los integrantes y sobre todo,
los integrantes de una derecha argentina que es absolutamente antinacional, ¿sí? No son nacionalistas para nada, utilizan al Estado en beneficio propio, son endeudadores seriales y obviamente son entreguistas, absolutamente entreguistas. Y obviamente desde estos medios de comunicación, de manera muy hábil, muy sutil a veces, bueno, ellos señalan como los responsables de todos los males de la Argentina a los sectores nacionales y populares, que en el fondo son el gran obstáculo que tienen ellos para hacer lo que causalmente está haciendo Milei hoy en día, ¿no? Ya de alguna manera hizo que nos corramos del escenario político y ellos ya están haciendo lo que se les canta. Esto también, como el pensador que estábamos mencionando es brasileño, obviamente tenemos que integrar que en Brasil pasa algo similar con los partidos de izquierda, sobre todo con el PT de Lula. Bueno, obviamente ellos están un poco más fortalecidos, de hecho hoy Lula es presidente, pero bueno, se tuvieron que bancar a Bolsonaro 4 años, que también hizo de las suyas. Y lo cierto, más allá de toda esta charla que vengo contando, es que ambos personajes de la política que venían haciendo estos comentarios y que yo escuchaba, bueno, coincidían es que en estas apreciaciones esencialmente son ciertas, sin duda, algo de esto sucedió, pero que no eran suficientes. Y ahí viene el tema, ¿no? Aquí también falló la oposición y su interna permanente. Y está más que claro que la consigna hay que frenar a Milei no colmó las expectativas de mucha gente que, bueno, esperaba que el peronismo tuviera un mensaje mucho más contundente, que volviera a enamorar y a representarlos. Bueno, eso no sucedió y bueno, y esto de alguna manera marca una realidad que puede llegar a ser muy peligrosa, y acá sí fue lo que les comenté antes de hacer editorial, que tiene que ver, que me expolié de alguna manera, y que tiene que ver con que si la oposición no se organiza, no se une y no formaliza de alguna manera lo antes posible, si no se fortalece lo antes posible, bueno, es más que probable que Milei termine ganando las elecciones 2027, más allá de que esté ajustando todos los días y nos haga la vida más miserables a todos y a todas, y más allá de que esté entregando el país, ¿sí? El jueves pasado nos enteramos justamente que el acuerdo comercial que acordó con Washington, en donde, y ya hicimos mención también acerca de esto, bueno, en esencia lo que aparece es que no hay ningún beneficio para la Argentina y son todas concesiones justamente para Norteamérica. Directamente estamos firmando un contrato en donde le cedemos el territorio nacional para que hagan lo que quieran. Más o menos estamos haciendo una cosa por el estilo. Esto es parte del costo que tenemos que pagar por los dólares que el Tesoro norteamericano inyectó en el mercado local cambiario, en el mercado cambiario local, para evitar que el dólar se dispare y que, en definitiva, la Libertad Avanza termine ganando las elecciones como las terminó ganando. Eso es el costo. Este es parte del costo, es parte de la factura que estamos pagando justamente por eso. Pero bueno, volviendo a la interna, también, a ver, acá es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? Yo tomo las ideas de lo que estuve escuchando, ¿no? De estas discusiones. Me imagino que debe estar, a lo largo de estas 3 semanas, les debe haber pasado a muchos de ustedes, ¿no? Que se han preguntado y han charlado con otras personas y se han agarrado la cabeza preguntándose cómo pudo haber pasado esto, ¿no? Bueno, yo supongo que esto debe haber sucedido. Y bueno, y volviendo a la interna del peronismo en sí, bueno, lamento decir o advertir en todo caso que es muy probable que no haya un final feliz, ¿sí? Sinceramente les digo, quisiera equivocarme, quisiera que pronto todos se reconcilien, que pronto todos tomen conciencia de la situación que estamos viviendo y que dejen los egos de un lado y que realmente formalicen una unidad sincera, práctica, que tenga una forma, una organización como para que todos sepamos qué es lo que se va a hacer si realmente llegan al poder. Bueno, si eso no sucede pronto, insisto, me parece que la suerte nuestra está bastante echada. Así que, en esencia, lo que podemos decir en relación a este tema es que esperemos que al menos, si no se llegan a un acuerdo, se pueda ir a unas PASO, ¿sí? Si es que Milei no las termina suspendiendo o eliminando, como hizo en las de medio término también, porque dependemos un poco de eso. Y si no,
que haya elecciones partidarias. Tenemos que hacer unas internas pronto y discutir voto a voto, porque si no, se nos puede llegar a complicar porque la situación es muy compleja. Por lo pronto, dicen, por ejemplo, que Cristina está conversando con peronistas de derecha, como el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, a quien lo está tanteando para ver si quisiera ser candidato de Fuerza Patria o del peronismo o del nombre que tenga en 2027. Todo el mundo niega esta posibilidad, pero bueno, estuvo saliendo en los medios y es una probabilidad que está ahí latente. Y por otro lado se dice que Kicillof estaría pensando seriamente en romper e ir por afuera. A ver, la mayoría coincide en que en realidad a Kicillof no le queda otra, porque la cámpora cada vez se la va a hacer más complicada y en esencia Cristina va a terminar eligiendo a un candidato de centro de derecha como viene haciendo en los últimos tiempos. No elige a uno de centro izquierda, elige a uno siempre de centro derecha. Todos intuimos por qué lo hace, pero no entendemos en realidad, no queremos entender por qué lo termina haciendo de este modo. Evidentemente, al menos por ahora, podríamos decir, tanto Cristina como Máximo, podemos sumar también a Mayra Mendoza y compañía, evidentemente no quieren que Axel sea el candidato, o por lo menos el único candidato de Fuerza Patria para las próximas elecciones. No se olviden que a él lo trataron de traidor hace el año pasado y durante todo este tiempo, ¿viste? Con respecto a todas las posiciones que está tomando el gobernador de la provincia de Buenos Aires en relación al peronismo en sí, ¿no? Justamente que cuando no se proclamó abiertamente en relación a cuando Cristina fue presidenta del Partido Justicialista, dijeron que, bueno, que no había hecho ningún comentario favorable. Kicillof no es tan así, dijo que le parecía bien, pero bueno, nada, discusiones había así por haber, como que no la militó, vaya a saber. Entonces lo empezaron a llamar traidor y bueno, y ya saben muchas cosas las que hizo Máximo en relación a Axel, que llamaron mucho la atención insisto, durante la campaña electoral. Esto no deja de ser un problema, porque si el peronismo va dividido, ¿sí? En las próximas elecciones ustedes ya saben lo que va a pasar. Perdemos indefectiblemente. Y si vamos unidos, deberíamos ganar en la primera vuelta, porque si no, se nos va a volver a complicar como pasó en 2023. La derecha se une en el balotaje y sácate, perdemos las elecciones. Pero más allá de estas especulaciones, lo concreto es que Milei, ¿sí? Y acá es un poco lo que quería discutir o charlar con todos ustedes, más allá de lo que pueda llegar a suceder con el peronismo en sí, lo cierto es que con estas elecciones, con este triunfo de Milei, esto le otorgó la legitimidad necesaria para hipotecar la Argentina, aprobar las leyes que se les plazca de aquí en adelante, seguir desmantelando el Estado, incrementar la deuda externa, sostener un superávit fiscal ficticio, por supuesto, pisar el dólar y poner al país en manos de Estados Unidos y también podríamos decir de Israel, ¿no? En Estados Unidos ya lo acabamos de mencionar con el acuerdo marco, que es más que patético. ¿Y todo por qué? Porque se supone, muchos de la gente también votó por esto, ¿no? Porque se supone que con la inflación, ¿sí? Como la del 2.3% que se conoció de octubre, bueno, es una inflación baja, mantiene los precios estables, está aumentando todo. El que fue a comprar hace poco al supermercado ya sabe que todo está aumentando. Y hay algo que hay que dejar en claro también, estamos hablando de un 2.3%. ¿Saben qué? 2015, Cristina tenía el porcentaje en 1.48%, 1.48% mensual. Y no sé si se acuerdan de ustedes, pero tanto Patricia Bullrich como Sturzenegger estaban absolutamente indignados y se paseaban por los medios de comunicación diciendo que ese índice era una absoluta barbaridad. Fíjense lo hipócrita de todos, ¿no? Pero bueno, esto estuvo sucediendo en estos últimos años en la Argentina. Todo este gobierno no deja de ser una gran farsa que a la larga o a la corta, me imagino, mucha gente se va a empezar a irritar, se va a empezar a enojar, incluso los que lo votaron, y que vamos a ver cómo termina, ¿no? Porque realmente ellos quisieron creer en esta locura. Y la verdad es que más allá de las canchereadas de Luis Caputo, el Ejecutivo depende absolutamente de Estados Unidos y esto ya es más que evidente, ¿no? Ya lo salvó en mayo con $20.000 millones que le otorgó el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y ahora también con el swap de monedas por un monto similar, 20 palos verdes, que encima para colmo ya se activó para que el Tesoro norteamericano pudiera tomar $3.000 millones más intereses, obviamente
que se cobraron el famoso auxilio que le dieron al gobierno para poder atravesar estas elecciones y en todo caso también ganarlas. A todo esto, el Fondo Monetario Internacional también le advierte a la Argentina sobre la necesidad de acelerar la acumulación de reservas, algo que ellos mismos están empezando a ver que quizás tampoco puedan cumplir con esto y otra vez tenga que recurrir a ellos o al Tesoro norteamericano para que lo salven nuevamente. Porque está más que claro que Milei y compañía son totalmente ineficientes para administrar y gobernar a un país como la Argentina, y en todo caso lo único que están haciendo últimamente es hacer tiempo. Tiempo para saquear las arcas del Estado, para privatizar todo lo que se pueda, como recién mencionábamos, núcleo eléctrica y todo el capital nuclear acumulado durante los últimos 70 años en Argentina. Ahora quieren privatizar AISA. Y bueno, ¿por qué? Porque la idea es tratar de acaparar la mayor cantidad de dólares justamente para evitar corridas cambiarias que provoquen una crisis y que vuelva el peronismo. Como no quieren que eso suceda, recurren a Estados Unidos pone la tarasca y otra vez volvemos a empezar. En fin, la película repetida de la Argentina que está más cerca de estallar o implosionar que de lograr la prosperidad que Milei prometió en campaña para los tiempos que se vienen.